Balcón Azul es un restaurante de cocina criolla colombiana. Llevamos 2 años transmitiendo la gastronomía antioqueña a nuestros clientes, a nuestros amigos y comensales. Nosotros venimos con una idea no innovadora, por decirlo así, sino más bien tradicional. Lo que buscamos es que esa cocina llegue y toque todos los recuerdos que tenemos de la infancia, la cocina de las abuelas, de las mamás, de nuestras tías, esa cocina maternal, esa cocina que nos define como orgullosamente antioqueños. Cuando se decidió montar el Balcón Azul, nosotros hablábamos de que íbamos a hacer una cocina muy fusionada. Entonces íbamos a traer productos importados, con técnicas de otros países, fusionar la cocina con sabores también muy locales, ¿cierto? Que eso es algo que se ve mucho. Vos ves un restaurante de cocina peruana y le meten aguacate. Un peruano no le mete aguacate a un ceviche, un ejemplo. Sino que lo hacemos es como para tener más acercamiento con el comensal, que él se sienta como más a gusto con productos también de acá. Entonces, alguna vez conversando con un amigo, él me decía, ¿vas a montar algo de lo que ya hay? Me decía, pues César, ¿qué sentido tiene si nunca lo has hecho? Y yo dije, sí, sabes que tienes razón. El restaurante El Balcón Azul tiene que tener una diferencia. Y ahí fue donde nosotros retomamos y dijimos, venga un momentico, hagamos un pare y volvamos a trabajar la cocina, pero con sentido. ¿Qué pasa, Camilo? Que ahora los restaurantes se volvieron con mucha parafernalia, ¿cierto? Entonces ves mucho humo y te abren una cúpula de cristal y los platos son ensalzados. Entonces vemos que el producto principal deja de ser un producto principal y se vuelve principal la salsa, la guarnición o el humo del espectáculo que te están haciendo. Entonces si ya la cocina no es instagramiable, como dicen, ya no vende. Y eso es muy triste porque se supone que el venir a la mesa, el venir a comer con familia, es sentémonos a conversar cómo va el estudio, cómo va la universidad, contame de tus proyectos, qué tal está la comida, te acordás que esta receta la hacía tu abuela. O sea, eso es a lo que nosotros realmente queremos llegar y ese es el trabajo que durante 2 años que ya al balcón hemos hecho. Nosotros cambiamos la carta cada 2-3 meses con esa intención de que el cliente que es recurrente, cliente fiel a nosotros, siempre tenga algo nuevo. Entonces no tenemos una carta como la encontrás en un restaurante con 30, 40 platos, un inventario gigante, pescados congelados hace 6 meses. No, nosotros tratamos de tener una carta reducida para garantizar de que el producto sea muy fresco, que sea muy de acá, que no sean cosas importadas que tengan que llegar desde muy lejos, sino que sean productos muy locales y dándole el valor a lo que ya la gente no valora. Entonces, ¿qué encontrás vos en el balcón? Por ejemplo, sobrebarrigas, postas, entretela, encontrás mucho hogao, mucha cebolla, mucho refrito. La yuca es majada con la mano como lo hacían las abuelas. Antes se hacía un sancocho en una casa y si te sobraba la yuca y la papa, al otro día eran unas migas por la mañana. Entonces nosotros dijimos, si con la gastronomía peruana y mexicana se ha logrado hacer que sea una de las mejores gastronomías del mundo, siendo cosas muy criollas, ¿por qué nosotros con la colombiana que tiene tanto sabor, tiene tanta historia, por qué no hacemos lo mismo? Entonces es ahí donde nosotros hacemos un trabajo. Entonces cogemos algo muy criollo, muy tosco, muy del común para la gente y lo presentamos de una manera muy gourmet, para que la gente se sienta también cómoda y no crea que se está comiendo algo muy tosco, muy burdo, muy campesino. Es que ahí ya entraríamos a hablar de cocinas provincianas, pero pues el tema ya es más largo, más complejo. El mundo de la gastronomía inició desde que era muy chiquitico. Nosotros vivíamos en Medellín y la familia de mi papá tenía una casa de banquetes en Prado Centro. Entonces nos tocó ver cómo los fines de semana la casa del segundo piso se llenaba de eventos, de gente elegante, comidas, buffets, una cocina con muchos cocineros vestidos de blanco, un olor a orandi muy marcado en la cocina. Entonces ahí
creo que fue el primer clic que me hizo a mí la gastronomía. Ya estando en época de colegio, cuando tenía más o menos 13 años, como a todo joven se me dio el empuje por irme a trabajar y me fui para Serenata Paisa a cuidar carros. Entonces, cuidando carros, me dieron la primera oportunidad como que voltear al carbón para la parrilla, y así de un momento a otro terminé siendo auxiliar de parrilla en fin de semana. Ya luego un amigo me regaló el estudio en gastronomía en el CEFIT de Envigado, pues un profesor que vio pues que tenía como las ganas de estudiarlo, y me dijo, venga, si usted tiene el perfil, pues venga, yo lo capacito, y me dio el estudio en Envigado. Esos fueron como los inicios. Luego terminé trabajando en ciudades como Bogotá, Cartagena, Medellín, en Llano Grande también en ciertos restaurantes, hasta que ya en el año 2015 aproximadamente comencé con mi primer proyecto, que se llamó San Marino. Estaba en Pempenao, fue una sociedad que no nos duró mucho, pero fue un restaurante muy bonito. Luego tuve La Pieza de Arriba, que era un restaurante que abría solamente viernes en la noche, sábado y domingo, que no contaba con un menú específico. Y ya de ahí para acá es el Balcón Azul, Liberto, y otro proyecto que estamos abriendo en la C. La cocina está regida por las bases y las técnicas de los franceses, que es lo que se considera como la cocina madre. Cuando hablamos de época de la colonización y llegaron los españoles, ellos llegaron pues con equipos de trabajo, sacerdotes, con mucha gente que no solamente les venían a enseñar una religión y un idioma, sino que también les venían a enseñar formas de cocinar. Y con esas formas de cocinar también llegaron productos como los cerdos, como los caballos, como las vacas. Y llegaron otros productos como arvejas, habichuelas, bueno, en fin. En esta tierra donde solamente se cultivaba maíz, había yuca, ¿cierto? Estaba el maíz, estaba la yuca, teníamos una que otra vez el corral, era como los productos básicos con los que se trabajaban. Entonces estaban las papas, que son muy andinas, y el maíz. Y con esos productos es que se comenzó a formar una gastronomía. Yo a la gente le pongo el ejemplo, como para entender un poquito más de gastronomía, una combinación que hay de un producto que es la empanada. La empanada es el producto del mestizaje. Entonces tenemos la masa, que es el maíz que es de nosotros, con la papa, el hogao, que es un sofrito que nos lo trajeron los esclavos cuando llegaron a esta tierra. Ellos nos trajeron lo que fue ese sofrito, y las preparaciones en aceite de palma, que también es muy de los africanos. Entonces tenemos un producto que es derivado del mestizaje, y eso nos enseña un poquitico de esa combinación de cultura y ese producto. Entonces, cuando vos entendés de qué está compuesta una empanada y qué tradición tiene la empanada, que no simplemente es como lo encontrás en un diccionario de que amasijo con un relleno, sino que entendés de que es una mezcla de cultura, y que no solamente son parroquiales, sino que tenemos de sobrebarriga con garbanzo, las tenemos con carne molida, las tenemos con cerdo, las tenemos con muchos productos y muchos tipos de masa. Entonces ya le das un valor y ya decís, es que una empanada se vale 1.000, se vale 1.500, se vale 2.000, y puede costar hasta más. Cuando ya le damos el sentido a la comida. Entonces, ahí cuando hablamos de esos productos locales, de la yuca, del plátano, y le damos ese sentido a la cocina, ya eso no tiene valor.
Hay unos platos que se llaman los de siempre, que son platos que nunca van a salir de la carta, que son como platos que llevan muchísimos años, que son construcciones propias, como la carne de barriga criolla, que es un plato que lo comencé a hacer desde niño y a medida que ha ido pasando el tiempo, lo que he hecho es conservar y no he hecho casi mejoras. Después, con los años, creé otro plato que se llama el arroz de aguacate, le incluí pistachos, pero es un arroz cremoso a base de espinaca y aguacate y se volvió también un plato insignia. Entonces son platos que no van a salir de acá de la carta. Cuando nosotros estamos construyendo una carta, nos basamos en muchas cosas. Una de ellas, una carta anterior que tuvimos que se llama Arriería. Nos fuimos para el municipio de Concepción. Allá buscamos un señor que se llama Francisco Ceballos, un señor de 90 y punta de años, ya pues prácticamente por su estado de salud ya no se acordaba de muchas cosas. Entonces hablamos con los hijos y decidimos crear una carta que se llama Arriería. Y era como que bueno, entonces en la arriería ¿qué había? Habían envueltos, el tamal, los empacados, el pan de queso de maíz, el atadito de panela, todo ese tipo de productos que se llevaban. Entonces hacemos una investigación primero de qué vamos a cocinar, qué productos queremos llevarle a la gente para que le dé ese reconocimiento, y basado en esos productos ya empezamos a hacer las creaciones de las recetas. Entonces un ejemplo de esta carta que ya está saliendo es un plato que se llama Tres Tierras, y se llama Tres Tierras es porque tiene tres puré de diferente sabor. Entonces tenemos un puré de arracacha, un puré de papa criolla y un puré de yuca. Entonces ahí tenemos tres texturas diferentes y le estamos dando ese protagonismo como para que la gente sienta. Hay gente que ni siquiera conoce la arracacha, entonces para darle valor a ese producto como tal. Lo que nosotros buscamos en el balcón es conservar una tradición, que la gente le dé valor no solamente a la cocina colombiana, sino a la cocina antioqueña, que ha sido mal vista como una de las cocinas, la han visto como una cocina pobre, hablando en gastronomía. Pero eso es algo muy equivocado, porque es una cocina muy vasta, una cocina de ahorrar, una cocina de ser recursivos. Entonces, el cliente que viene al restaurante, el cliente que le apuesta a un proyecto como el Balcón Azul, es alguien que valora realmente lo que se está haciendo. Entonces, con productos y recetas muy tradicionales de cómo conservamos esa historia, de cómo le vamos a transmitir a nuestros hijos, nuestros sobrinos, qué era lo que hacían nuestros abuelos, nuestros antepasados. Entonces, yo creo que eso es lo más importante y lo que nosotros queremos lograr con los comensales. Venga, sienta su cultura, venga, entienda por qué en Antioquia, que ha sido prácticamente un departamento de minería, en el que se decía que era difícil sembrar, difícil el tema de agricultura, difícil el tema de ganadería, cómo convertimos un terruño de estos también en una oportunidad para nosotros, y cómo sacamos de una cocina de sobrevivir una cocina gourmet. En el momento en que se crea una carta, hay que tener varias cosas presentes, ¿cierto? Yo creo que la más importante que se ha hecho es conocer un poquitico de la historia del producto. Hay cosas que van a quedar en el olvido, porque simplemente la sociedad nos está llevando a eso. Ahora ya la cebolla no se corta, la cebolla ya la podemos encontrar en supermercados en un recipiente plástico ya picado para que no la tenga que cortar. Entonces todo este conocimiento de gastronomía y de productos tiende a perderse. Entonces, cuando nosotros vamos a crear una carta, ¿de dónde nace esa idea? Simplemente el comentario de una señora. Hace poquito una señora mencionaba, había una sopa que se llama la sopa de oreja. Entonces, cuando vos te remitís a la sopa de orejas, inmediatamente te trae un recuerdo. Entonces, la sopa de orejas para mi abuela era una sopa con yuquita picada, papita, y hacían unas orejas con harina y con huevo, con una especie de tortilla. Entonces, si vos te vas a la receta, encontrás que hay 200 recetas más. Hay muchas personas que tienen muchas recetas similares. Entonces, ahí ya comienza un trabajo de investigación. Ahí ya prestaste atención a un producto y decir, listo, vamos a crear una carta, porque es que resulta que en ese producto llamado
sopa de orejas, hay 200 recetas, hay muchas personas que tienen receta. Entonces nos vamos cogiendo una carta como basado, por ejemplo, en sopas. Entonces que los frijoles, ¿cuántos tipos de frijoles hay? Entonces está la sopa de uña, entonces están los que pican el frijol con el plátano con la mano, los que los calan solamente con zanahoria. Entonces basado en eso nos vamos trabajando en una carta y le vamos dando un reconocimiento a todas esas recetas que se van a quedar. Es que si nadie hace este trabajo, la cocina puede caer en el olvido, porque tenemos muchísimos restaurantes muy gourmet, de productos y técnicas y cocciones de otras regiones. Entonces lo nuestro, ¿dónde va a quedar? ¿Quién nos va a enseñar qué era una sopa racacha? ¿Quién nos va a enseñar qué era una sopa de arroz? Si las abuelas eran las que cocinaban esto, ya esas nuevas generaciones no tienen tiempo a aprender. Ya todo lo quieren fácil y lo quieren rápido. Entonces, como decías ahorita, el movimiento lo que está haciendo es que vivimos en una época tan afanada que queremos las cosas prácticas. Entonces, algo tan sencillo como un fenómeno que se ve en Bogotá. En Bogotá la gente no merca. En Bogotá la gente sabe que tiene que tener plata, sale de la oficina, almuerza, sale de la oficina, sale a comer y lo que sepa comer en el desayuno, un cereal, cualquier cosa, un café, un pan y se acabó. Entonces se nos va a olvidar cocinar. Y si nos va a olvidar cocinar, se nos va a olvidar toda esta tradición. ¿Dónde va a quedar? Entonces ese es el trabajo de nosotros. Ahora lo que estamos haciendo es trabajando en el nuevo proyecto, nuestra nueva carta, que es un homenaje a Julián Estrada Ochoa, antropólogo culinario, que tristemente partió el año pasado, ya nos dejó en ese plano, y era el propietario del restaurante ¿Qué haré para enamorarte? Él fue un maestro, una persona que nos enseñó mucho sobre gastronomía y quien sembró esa semilla de trabajemos lo nuestro, de conozcamos un poquitico de nuestra gastronomía colombiana, el que nos sembró ese amor por la cocina antioqueña. Esta carta que estamos trabajando sale aproximadamente para el 5 de agosto, que es un sábado. Vamos a hacer una inauguración. La idea es invitar chefs que trabajaron con Julián, antropólogos y también pues como columnistas de periódicos que conocieron y trabajaron con Julián, para que no se nos quede en el olvido quién fue ese gran ser humano que le aportó tanto a nuestro país. Estamos trabajando en una carta que va a referirse acerca de los 7 golpes del Paisa. Entonces es algo extenso, algo más profundo por hacer. Ya para finalizar, lo que queremos es invitarlos al restaurante del Balcón Azul, un proyecto que está diseñado para todo tipo de personas, desde grandes hasta personas jóvenes que quieran aprender un poco más de gastronomía, que quieran valorar la cocina antioqueña, la cocina colombiana. Este es un espacio para recibirlos a todos, donde queremos es enseñarles y transmitirles todo este conocimiento que es desde los abuelas, desde los ancestros. Estamos ubicados al costado de la iglesia, en el Parque Principal del Retiro. Como dice acá, el Balcón Azul, el único balcón azul en la cuadra al costado del parque.